¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Germán Alonso y quiero empezar a hablar un poquito acerca de cosas de la palabra que para mi punto de vista nos surge conocer la palabra para aplicarla. Una vez la escuché puede ser aplicable a tu vida. Entonces yo siempre quise interpretar la palabra para aplicarla ya. Y es por eso que a estas notas, a estos pensamientos les pusimos Real Jesus, porque creo que hay un Jesús real que tenemos que exponer y hay una necesidad porque la gente lo conozca. Y como es el primer podcast que voy a hacer, quiero hacerlo con algo que realmente me apasiona y vamos a comenzar desde el principio. Quiero hablar del huerto. El huerto allá en Génesis es un lugar donde fue puesto el hombre, pero más allá de eso, era el lugar del diseño original de Dios. Esto es increíble, ha de haber sido increíble el lugar, ha de haber sido un lugar fantástico, sin caídas, sin tantos errores que vemos ahora como comunes. Y además esto todavía se agranda más la idea al conocer el significado de la palabra huerto en el original. Nos habla que es un lugar de deleites, es un lugar de delicias, es donde Dios se deleitaba. Dice la palabra que él hablaba cara a cara con el hombre. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo Dios hablando cara a cara con el hombre, dice que también se paseaba en medio de ellos. Así que era un lugar espectacular. Y cuando Jesús muere, pues nos da acceso nuevamente a ese huerto. Entonces, si algo pudiéramos aspirar como cristianos, deberíamos de tener ese lugar espiritual para poder llegar y quedarnos ahí. Así que, viendo las características del lugar, más que todo del lugar, sé que hay un montón de misterios aquí interminables en Génesis, pero solamente del lugar del huerto, cómo funcionaba, qué había, qué no había. Y en Génesis 2:9 nos habla de algo que me llama mucho la atención. Dice, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, una de las cosas que Dios nos habla es que Él había hecho un lugar lleno de árboles con frutos, ¿verdad? Era un lugar de mucho fruto. Y cuando vemos en la vida del cristiano, o en la vida en general, algunas veces tenemos mucha palabra, mucha letra y pocos frutos, pocos actos, pocos frutos. Yo creo que si nosotros queremos estar en un lugar donde Dios le agrada estar, porque Dios te puede visitar e irse, pero la gran aspiración es que Dios se quede donde vos estás, que Él se sienta cómodo y se pueda quedar ahí. Y entonces yo creo que necesitamos ser personas que tengan frutos. Es importante para mí establecer qué frutos no tenés para poder llegar a tenerlos. A mí me da un poquito de cólera que haya personas que tienen 15 años en el ministerio, ya tal vez tienen un superpuesto en la iglesia y tienen un puesto de liderazgo, y todavía ellos, tal vez por cuestiones como automáticas, dicen, bueno, vos sabes, yo no voy a hablar con él porque vos sabes cómo me pongo yo, hablando de su mal carácter. Yo digo, bueno, pero no deberíamos de ser personas que si llegamos con un mal carácter en un tiempo estipulado ya deberíamos de dejar de ser así. O personas que tienen años en el evangelio y en la verdad y lloran en los cultos y todo, pero al final siguen siendo las mismas personas sin frutos. La palabra habla de que por los frutos vamos a ser conocidos. Entonces yo creo que como buen cristiano y como una persona que quiere seguir mejorando, eso es importante, ponerse metas. Señor, yo no tengo estos frutos ahorita, pero los voy a tener. Voy a terminar este mes obteniendo ese fruto. Entonces, bueno, me parece que el huerto era un lugar de frutos. Así que yo creo que tenemos que ser cristianos de frutos, no de letra muerta, sino que me gusta mucho la palabra, una palabra compuesta que nos inventamos aquí en el ministerio de oración. Está bien orar, pero y accionar. Tenemos que orar y accionar. Bueno, otra de las cosas que vemos ahí en la palabra es que habían cientos de árboles y había uno solo con el que no se podía comer, y eso nos lo han enseñado de chiquitos, pero tenemos que entender en un contexto más amplio que era un lugar que tenía más permisiones que prohibiciones. Y cuando la gente viene a Cristo, le hemos pintado a un evangelio tan lleno de prohibiciones y con tan pocas permisiones, pero no es lo que dice la Biblia. Y aquel que quiera saltar a esto, pero de una manera verdadera y no de una manera religiosa, se va a dar cuenta que hay tanto por disfrutar y tan pocas prohibiciones. Entonces yo creo que
el lugar del huerto es un lugar de más permisiones que prohibiciones. Tenemos que dejar de promocionar un evangelio equivocado. Algunas veces siento que la gente no llega porque se va a sentir juzgada en una iglesia y realmente debería ser lo contrario. Yo creo que uno le debería de enseñar y mostrar a la gente lo que ahora puede hacer bien en Cristo y no lo que tiene que dejar de hacer. Yo creo que el Espíritu Santo seguramente va a hablar a cada uno para no sentirte bien con lo que vas a dejar de hacer, pero sí sería ideal mostrar todo lo nuevo que Dios te permite hacer desde que lo conoces. Otra de las cosas, hablando un poquito de los árboles y esto, dice la palabra de que habían cientos de árboles que sus frutos podías disfrutarlos. Y hay cosas que podemos ver aquí, viendo la esencia del pecado. La esencia del pecado fue la inconformidad, porque había tanto por disfrutar. Pero el hombre se centró, o la mujer o el hombre en general se centró en la única cosa que no podía hacer. Hay casos de cáncer, hay casos de cosas incontrolables, cáncer, enfermedades, despidos, que tus papás se estén divorciando y tal vez vos no puedes hacer nada por eso, o tal vez tuviste un momento, te asaltaron, hubieron momentos de violencia. Yo vivo en Honduras, entonces yo sé cómo algunas cosas se te pueden complicar, pero lo que el Señor me dice aquí, Germán, tenés árboles frente a tu familia, tenés árboles frente a tuyo, que podés disfrutar de sus frutos. Es decir, puede que tengas un familiar enfermo, pero tenés hijos, tenés salud, tenés una iglesia que te ame. No, Germán, yo no tengo hijos, esa es mi pelea, que no puedo tener hijos. Sí, pero tenés un papá, una mamá, siempre vas a tener algo en la vida que disfrutar. Seguramente hay algo que todavía no se da. Cuando hay cosas incontrolables como la enfermedad o un divorcio, o la situación del país, que no puedes controlar vos, tenés que entender que tal vez todavía no te corresponde comer de ese fruto. Un pastor decía que tal vez al hombre todavía no le correspondía, pero iba a llegar un tiempo donde sí iba a poder disfrutar del fruto de este árbol. Entonces aquí todavía me encanta aún más todavía este verso, porque yo no pierdo de vista, por ejemplo, que el familiar que está enfermo va a ser sanado, pero mientras que estoy en ese proceso, voy a disfrutar lo que tengo en la mano, voy a disfrutar de mis hijos, voy a disfrutar de mis papás, voy a disfrutar de mi iglesia, voy a disfrutar de mi salud propia. Yo creo que hasta que uno está enfermo, empieza a valorar su salud, pero siempre tuviste ese árbol para disfrutarlo. Así que yo creo que el huerto tiene muchas cosas que disfrutar y tenemos que dejar de ser manipulados por la miria para que nos enfoquemos en lo que no tenemos. Si queremos estar en un lugar donde Dios se deleita, tenemos que saborear lo que tenemos a la mano. Otra cosa es que Dios se estableció en Adán que él iba a tener poder en su boca. Dice que él era el guardián del huerto. Esa palabra en el original es el shamar del huerto. Él ponía nombre a cada animal. Y esto lo tenemos que dejar de ver como una historia de niños, sino que cuando se habla de nombre, se habla de oficios, le ponía un trabajo a cada cosa. Entonces, en el huerto tenemos que entender que nuestra boca tiene poder. Si vos llegas a un trabajo y es tu primer día, uno tiene que establecer sobre ese lugar. Vos tenés que decir, yo este lugar va a ser el lugar de mi prosperidad. O incluso cuando estés conociendo a alguien, ella va a ser mi esposa. Yo creo que es importante que sepamos que nuestra boca tiene poder. Obviamente poder para lo positivo, como hemos visto un par de ejemplos, decir aquí este lugar donde yo vengo voy a ser prosperado, o incluso cuando tenés que renunciar a algo, si te dan un examen donde salís positivo de alguna enfermedad, yo creo que uno no lo debe de declarar porque creo que uno oficializa con su boca. Entonces yo creo que tenemos que entender que hay poder en nuestra boca. Ahora, poder también para con los demás en nuestra boca. A mí me gusta mucho pensar que Dios establecía la tarea a Adán de ponerle nombre a todos y después, tiempo después, trajo a Eva al huerto. Es decir, tenés que practicar y entender del poder de tu boca, porque una vez tengas a tu amada, si quieren ponerlo en el tiempo de ahorita, tu esposa contigo en la casa, tenés que saber que todo lo que le digas tiene un efecto en ella. Yo soy padre y estoy casado, soy padre de tres hijos. Y yo tengo que saber, como hombre del huerto, que lo que yo diga va a afectar a alguien más. Entonces,
para mí, para mi beneficio propio como padre, yo voy a establecer cosas y bendiciones sobre mis hijos todo el tiempo. Y sobre mi esposa la voy a levantar. Cuando esté mal la voy a levantar. Voy a declarar palabras de bendición sobre ella, porque sé que si soy un hombre del huerto, tengo poder en mi boca. Y también tener cuidado, porque como hombre del huerto tenés esa arma, que puede ser para protección o puede ser para destrucción del corazón de tu esposa o el corazón de tus hijos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Una cuestión más con la que quiero terminar, llevo como 10 minutos, es que no hacía falta un derramamiento de sangre para comer. En el huerto, los veganos, me gusta mucho el pensamiento vegano conforme a la palabra, porque hay veganos que conocen mucho de esto. Dice, antes del exilio no habían sacrificios humanos. Pero yo lo quiero ver de la forma espiritual de esto. El sacrificio de un animal es matar a alguien para fortalecer tu cuerpo. Yo creo que en la iglesia, y tal vez en lugares de trabajo también, siempre queremos ver al de la par caer, porque eso nos va a abrir una puerta de oportunidad a nosotros para escalar. Pero el del huerto no es así. El hombre y la mujer del huerto realmente no piensa así. El hombre y la mujer del huerto sabe que se puede fortalecer sin tener que matar a nadie. Yo creo que el huerto nos da tantas bendiciones y tantas claves de la vida para que Dios habite en medio de nosotros. Que podamos conocer a un Jesús real, a una relación, y no tener una religión en esta vida de cristiano. Bueno, vamos a ir seguramente mejorando en audio y todo esto, pero quería hacer ya el primer podcast de Real Jesus. Así que hoy hablamos del huerto y espero que haya sido de bendición para todos. Dios les bendiga, un abrazo.